Hola amigos de Recuperando Historias, vamos a emprender en este video un tema que es la importancia de la transmisión oral de la historia. Eh, Serán muy seguramente 2 o 3 videos sobre el tema y empezaremos explicando por qué vamos a dedicar a este tema esta serie de videos. Y como ustedes saben, en este canal le damos importancia especial a la recuperación de la historia del noreste mexicano, del actual noreste mexicano. Y el noreste mexicano, como ustedes ya han podido observar, amigos de Recuperando Historias, empieza su historia escrita a finales del siglo XVI. Los registros históricos anteriores a ese tiempo son prácticamente nulos y por lo tanto ese inicio histórico empieza con algún tipo de registros documentales, pero hay una particularidad especial en esta región de México. La buena parte o una proporción importante de los colonizadores de esta partecita del actual México provienen de la raya de Portugal y de esta parte fronteriza entre Portugal y Castilla y León, viejo reino de León. Así es de que un porcentaje importante, decía, de estos colonizadores eran de origen converso y como tales tenían prácticamente, ya para cuando llegaron a finales del XVI, prácticamente tenían un siglo en donde la práctica de su fe en el mundo sefaradí era imposible de desarrollar. En su gran mayoría eran conversos, pero no tenían una certificación de limpieza de sangre, cruzaron el océano de manera más o menos clandestina, llegaron a Nueva España, incursionaron en la fundación del nuevo Reino de León y después sobrevinieron una serie de episodios dramáticos que casi dan al traste con esta labor de colonización y pacificación de esta región de México. No es el caso en este video entrar en los detalles históricos, pero sí es medianamente sabido que tal vez es la región con mayor persecución inquisitorial registrada de toda la Nueva España. Por lo tanto, hubo siglos de silencio posteriores a la colonización y pacificación del nuevo Reino de León. Y es lógico pensar, no iba a haber registro histórico en donde se hiciera referencia al origen de todas estas familias, en donde quedara por escrito y se rescatara parte de su historia transmitida oralmente hacia ellos desde poco antes de 1492. Y bueno, todo indica aparentemente que toda esa información quedó anulada, dejó de transmitirse de manera formal, no hubo escritura de por medio, pero sí hubo transmisión oral. En mayor o menor medida hubo transmisión oral que logró que permaneciera una pequeña parte de los datos sobre el origen sefaradí de un porcentaje muy alto de las familias que colonizaron esta región. Por eso precisamente es que queremos darle importancia en estos videos a la transmisión oral de la historia.
Y vamos a utilizar alguna información muy general, porque no entendemos a cabalidad la práctica de la religión judía. Sin embargo, para muchos es conocido que en el medioevo el mundo sefaradí desempeñó un rol importantísimo para la conservación del judaísmo. Es decir, hubo personajes de mucha importancia que lograron darle cuerpo y forma a muchos de las prácticas religiosas del judaísmo, y que eso sigue siendo de gran utilidad hasta nuestros días en la práctica religiosa del mundo judío, vamos. Entonces, desde ese enfoque, la importancia que tuvo Sefarad en la etapa medieval para conservar y perpetuar la práctica judía, pues tenemos personajes, claro, ya hay muchos, pero vamos a citar dos, por decir, que es Maimónides, que vivió prácticamente en el siglo XII, Nachmanides, que vivió prácticamente en el siglo XIII. Hubo algunos casi contemporáneos de Nachmanides, como fue Moisés de León. Todos estos personajes tienen una relevancia muy particular con muchos más, sean judíos o sean conversos. Y todos ellos, de alguna manera, recibieron en buena medida la información de manera oral, y luego codificaron, y luego ordenaron y clasificaron y agigantaron toda la información de esta manera y la lograron transmitir. Así, por ejemplo, Maimónides pues generó el Mishnah Torah, que es una compilación en hebreo sencillo sobre las reglas judaicas básicas. Claro, la Torah, ¿verdad? Fue un gran talmudista, nace en Córdoba en 1138 y muere en el Cairo en 1204. Nachmanides, que fue también talmudista y cabalista, fue el iniciador o uno de los principales iniciadores de la escuela cabalística de Gerona. Nace en Gerona misma en 1194, muere en Acre, Israel, en 1270. Y el otro personaje, por señalar tres nada más, que es Moisés de León, que nace en León para algunos, otros en Guadalajara, y fue un gran lector de Maimónides, contemporáneo más o menos de Nachmanides, y pues tiene un rol importante en el Zohar, en el libro central de la corriente cabalística. Bueno, hago mención a estos tres personajes para reflejar la importancia de la historia, de la transmisión oral de la historia que ellos recibieron, y que luego ahondaron, perfeccionaron, registraron, pero que las generaciones posteriores a ellos siguieron haciendo uso de esta oralidad. Y anteriores, desde luego, a las generaciones anteriores a ellos. Por señalar algún ejemplo mayor, pues tenemos la ley principal del judaísmo, que es la Torá, pero simultáneamente, o más bien posteriormente a la ley principal, hay una serie de tratados, libros escritos, etcétera, como el Talmud, como la Halajá, como la Agadá. Pues el Talmud, que es ya una interpretación oral, de la herencia oral. Ahí entra la interpretación humana a la Torá, a la ley recibida directamente de acuerdo a
a la religión por Moisés. Bueno, pues está el Talmud, decía, está la halajá, que es la ley oral, también la legalidad, eh, pero con la mano del hombre interpretada, y la Agadá, que incluye toda la parte legendaria y toda la parte de tradición oral, que incluye narraciones, etc. Como pueden ver, está la parte divina, pero está la parte humana, con toda la importancia, esta parte humana, de la historia oral. Así es de que esa es para empezar en este primer video, es la introducción para después, en los siguientes dos videos, aterrizar en la Nueva España y concretamente en el Nuevo Reino de León, y ver cómo escenarios que se vivieron en la etapa egipcia, o sea, cuando fue la esclavitud en Egipto, cuando fue el exilio a Babilonia, cuando queda la dispersión por la destrucción del segundo templo, cuando llegan a Sefarad, cuando viene la expulsión de Sefarad en 1492. En todos estos episodios, por narrar los más importantes, dentro de las grandes, vamos a llamar, dispersiones o tragedias de la historia del pueblo judío, en todos estos episodios, de alguna manera de opresión, la transmisión oral de la historia jugó un rol básico, indispensable. Después vendrán épocas de relativa paz y de relativa progreso o estabilidad, y vuelve a haber las grandes manifestaciones escritas. Pero aún las manifestaciones escritas están fundamentadas en una gran medida en toda esa transmisión oral de la historia, en los momentos de opresión o en los momentos críticos. Y sobre esa orientación, sobre estos datos, queremos continuar con los siguientes dos videos para aterrizar en la Nueva España y en ese otro momento crítico, ya a finales del 16, en donde vuelve a presentarse la opresión, en donde vuelve a presentarse el silencio, en donde vuelve a presentarse toda esa acechanza que impide los registros por escrito de la historia. Sobre eso vamos a platicar en los siguientes dos videos, y trataremos de, en la medida de lo posible y con toda la modestia del mundo, enriquecer la historia del noreste mexicano bajo este enfoque, poniendo como ejemplo desde luego al mundo judío, porque de alguna manera esta región de México tuvo una presencia sefaradí importante. Pues amigos de Recuperando Historias, gracias por estos minutos que me han prestado con su atención, y continuaremos con un par de videos por lo menos para concluir este tema. Gracias y hasta pronto.